Entonces entendí el peso del tabú sobre la enfermedad, el peso de no poder hablar con naturalidad de lo que a uno le pasa. Créanme que la gente que tiene Parkinson la pasa mal, porque tiene una enfermedad bien jorobada, que no sabe a dónde lo lleva. Pero créanme que podría ser menos difícil si la sociedad se lo hiciera menos difícil. Había adquirido tantos créditos en una asignatura que era la más difícil para mí, que la había reprobado una y otra vez, que es la asignatura de la vida misma. ¿Qué tal, amigas y amigos de Voces Universitarias? Nos encontramos aquí en la Biblioteca Santiago Pacheco Cruz de la Unidad Académica Chetumal. La verdad me da muchísimo gusto volver a estar en contacto con todos ustedes a través de este programa Voces Universitarias. Y bien, pues ahora tenemos realmente una personalidad muy importante. Ella viene desde Montevideo, Uruguay. Viene a presentarnos un libro. Ella es Florencia Cerruti y se dice Renacer a los 50. Realmente es un libro muy importante acerca de la enfermedad del Parkinson y bueno, como este punto de partida para Florencia Cerruti, bueno, ha sido toda una actitud de vida y seguramente vamos a leer muchas cosas aquí en este Renacer a los 50. Bienvenida, Florencia, esta es tu casa, la Universidad de Quintana Roo. Bienvenida a México, es su primera vez aquí en el Caribe y en nuestro país. Bienvenida. Bien, muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar aquí compartiendo esta experiencia muy intensa con los hermanos mexicanos. Realmente a mí me diagnosticaron Parkinson a los 47 años y durante 4 años no me animé a enfrentar al mundo desde mi condición de enferma de Parkinson. Y durante ese tiempo pasé escribiendo hasta que me decidí a traspasar esa puerta del armario y compartir lo que yo venía escribiendo para ayudar a los demás. No solo a quienes padecen Parkinson, sino a cualquier persona que transita por la adversidad y se encuentra y se enfrenta a la situación de pensar de que no hay un después, de que la vida termina, de que aparece un cartel de fin en el momento de que a uno le hacen un diagnóstico de esta naturaleza. Maestra Florencia, sin duda, bueno, yo ahorita que la veo, obviamente el Parkinson son movimientos, yo no le veo eso en usted, siendo honesto, yo la veo usted bien, la veo obviamente con una persona con cierta jovialidad, con alegría hacia la vida. ¿Cómo es que ha enfrentado esto? A ver, varias cosas. Uno, decir de que la gente no sabe, yo no sabía nada a los 47 años del Parkinson y el común de la gente no sabe nada del Parkinson tampoco y mucho menos del Parkinson de origen temprano. La gente piensa que el Parkinson es una enfermedad de la gente muy mayor y que lo único que le produce es temblor y no es así. Hay gente que tiembla y hay gente que no tiene temblor. Yo nunca tuve temblor, pero hay otra cosa que usted dice que es muy cierta y es que yo ahora estoy muy bien, pero hace unos años no estaba tan bien, porque no había empezado con la última fase del tratamiento que estoy haciendo. Pero hace unos años, por ejemplo, yo no podía cortarme la comida o no podía vestirme porque estaba con mucha rigidez, que es otro de los síntomas del Parkinson. Y usted menciona otra cuestión, que es el tema de la alegría. Y eso es algo que sin duda es parte de la actitud. Y creo que cuando uno se enfrenta a la adversidad, uno tiene recursos propios que buscar, pero sobre todo tiene cosas que decidir. Y es cómo quiere tomar esa adversidad. Si uno puede elegir hundirse o uno puede elegir tomarlo como una oportunidad para replantearse su vida, para renacer, para reinventarse. Es por eso el título de este Renacer a los 50. Quiero pensar que
A partir de esa edad usted, digamos, asimiló y quiso decir, voy a renacer, a resurgir. Sin duda. Eso me llevó mucho tiempo. No fue de un día para el otro, no fue un proceso mágico. Yo pasé una etapa de verdadero shock, de verdadera introspección, dándome cuenta que todo lo que me definía estaba amenazado. Yo me definía como una persona perfeccionista, controladora, que todo lo podía, capaz de resolver todo lo que se me pusiera por delante, inteligente. Y yo creía que eso me definía. Y si eso era lo que me definía, yo no tenía forma de seguir adelante. Con lo cual tuve que buscar quién era yo realmente, para qué había llegado esa enfermedad a mi camino y encontrarle un sentido a lo que a mí me pasaba. Y el día que le encontré un sentido a lo que a mí me pasaba, encontré la paz y encontré la armonía en mi propia vida. ¿Qué le ayudó a encontrar esta paz y esa armonía? Muchas cosas. El amor incondicional de mucha gente, de mi marido que me acompaña hasta aquí. Él además es mi fuente de equilibrio y me hace ver de que hay que vivir el día a día, de que no hay que preocuparse de lo que puede pasar después. Él siempre me dice, ¿para qué te vas a preocupar de lo que va a pasar después si no sabes, capaz que te pisa un auto mañana, ¿no? Y eso es muy cierto. Y eso, unido al soltar, los parkinsonianos o las personas que padecemos Parkinson tenemos algo en común de antes de padecer la enfermedad, y es que somos muy controladores. Entonces, si queremos controlar todo y nos encontramos frente a una enfermedad neurodegenerativa que no sabemos cómo va a evolucionar, estamos perdidos. El día que aceptamos de que hay cosas que no están bajo nuestro control y sobre las que no podemos actuar, y además empezamos a vivir el día a día, eso ayuda muchísimo. Ese es el gran cambio y la gran clave que está en el manejo de la incertidumbre y en el vivir cada día como un día. Este libro, Renacer a los 50, la veo, quiero pensar que es usted, está podando un árbol. ¿Cómo fue que quitó esta limitante en usted? Porque me dice, bueno, es rígido mi enfermedad. ¿Cómo le ayudó verla hasta arriba, cortando y podando pues, lo que es su cerco? Un día yo me encontré con que esas decenas de metros de muros linderos que tenía en mi casa estaban descontrolados y yo quise podarlos, pero podarlos hasta que quedaran así chiquititos de raíz. Y me armé de un destornillador y de una tijerita de podar de este tamaño y con eso fui podando y podando y podando decenas de muros linderos durante meses. Toda hora libre que yo tenía la pasaba ahí subida a escaleras peligrosamente puestas o al muro, peligroso también para mí. Y mi marido me decía, me preocupa lo que estás haciendo, estás como desenfrenada con esas enredaderas. Y yo le decía, quédate tranquilo, lo estoy escribiendo, para mí tiene un sentido, ya lo vas a entender. Y el sentido que tenía para mí y que no paré, en realidad paré cuando unas hormigas me picaron y tuve una alergia tan grande que no me podía vestir, porque si no, no hubiera parado. Pero un día paré y miré lo que había hecho y me di cuenta de que el placer más grande que a mí me dio durante todo ese tiempo hacer eso era liberar a esas enredaderas de lo que no las dejaba crecer libremente y darles una oportunidad de renacer. Y yo cada día de la mañana durante el verano abría la puerta e iba a ver cómo estaban esas enredaderas en el silencio del amanecer y me mostraban cómo estaban renaciendo. Era un mismo renacer usted misma, ¿no? Era vivir junto a las enredaderas mi mismo renacer. Y quizás también parte de una terapia, ¿no? ¿Qué pensaba mientras estaba usted podando, el tomar esa tijera, ese destornillador? ¿Qué iba imaginando? ¿Cómo iban pasando esos días, meses? No sé cuánto tiempo hizo.
Es así como usted dice. Y yo iba encontrando paralelismos entre lo que yo hacía y lo que yo pensaba y en mi propia vida. Y pensaba cómo, por ejemplo, yo sacaba una rama muy finita, pero esa rama finita estaba tapando unas ramas más gruesas. El poder de una rama finita sobrepuesta sobre unas ramas más gruesas. O miraba, por ejemplo, cómo en las enredaderas 2 ramas se unen y se forma una única rama y pierden la individualidad. O miraba, por ejemplo, cómo yo cortaba algunas ramas y a los pocos días brotaban, aun cuando yo no hubiera llegado a la poda profunda que yo quería, y pensaba, ¿cómo es posible confundirse y pensar que hay un renacer cuando todavía quedan quistes por detrás? O sea que hay tanto para hacer terapia y pensar mientras uno hace esa tarea con las plantas, que me resultó maravilloso. Excelente. Maestra Florencia Cerruti, realmente me da mucho gusto conocerla. Hay quienes estamos cerca de ciertas edades, hay quienes vamos renaciendo, vamos reestructurando nuestra vida. Hoy día tenemos una vida muy acelerada. Hay jóvenes que a lo mejor también la están viendo ahorita en su casa. Y bueno, ¿cuál sería su mensaje hacia la comunidad universitaria, hacia el público que nos está viendo, de que a lo mejor nunca es tarde para renacer, ¿no? Nunca es tarde y nunca es temprano para renacer. Yo tengo lectores de 20 años y lectores de 80. Y el tema es, me da pena por la gente que anda por la vida sin la oportunidad de replantearse quién es realmente y quién quiere ser realmente. Y para eso no hay edades. Y ojalá no tenga que haber un cimbronazo como el encontrarse cara a cara con una adversidad para llegar al punto de replantearse quién quiero ser y para qué estoy aquí en este mundo. Pues realmente es de verdad un placer conocerla, maestra Florencia Cerruti. Esto que es un libro que, como bien lo comenta, a partir de una enfermedad, pues no hay que llegar, creo que a eso, a enfrentarnos a una adversidad, sino creo que podemos irnos reconstruyendo a tiempo, mostrándonos siempre siendo felices como si fuera el último. Tampoco irlo pensando siempre que sea el último. Creo que es siempre decir viviendo siempre, ¿no? No es como si fuera el último día, como este día. No es el último. Cada día, como dice Mario Benedetti, porque cada día es un nuevo día. Y eso es así. Muchas gracias por haber estado aquí en la universidad. Un placer y muchas gracias a ustedes. Búsquenlo en la librería, seguramente aquí en la universidad tendremos algunos ejemplares. Y bueno, agradecerle también a la maestra Gloria Bocarando en la materia de desarrollo humano, que está impartiendo a los universitarios, que bueno, ellos también son parte fundamental y que en este libro seguramente, como dijo la maestra Florencia, van a encontrar pues aspectos muy importantes para renacer en su vida universitaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer estar aquí realmente y muy amables como me han recibido en este país. Pues bienvenida cada vez que pueda y aquí será bienvenida a su casa, la Universidad de Quintana Roo. Así será. Bien, seguimos con más aquí en Voces Universitarias.